Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta jornada de formación en Excel intermedio, ya en su sesión número 30. Les recuerdo antes de comenzar, como siempre, diligenciar el formulario de asistencia para que reciban la grabación de esta sesión y también tener en cuenta que al final hay una sesión de preguntas para que por favor guarden sus preguntas para este espacio y así se puedan dar solución a todas. Entonces, sin ser más, los dejo con Nelson Spitia, quien siempre dinamiza estos espacios. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra sesión número 30 de Excel Intermedio. Espero que hayan podido, eh, quienes ingresaron por primera vez la sesión anterior, espero hayan podido revisar las grabaciones anteriores, pues para repasar algunos de los temitas que hemos estado viendo durante estas semanas. Para el día de hoy vamos a continuar con el tema de las tablas dinámicas, pero nos vamos a enfocar a lo que son las gráficas dinámicas, que también es complemento de dicho tema. Y con esas gráficas dinámicas vamos a ver cómo mezclar los temitas que vimos también en la sesión anterior, es decir, cómo manejar la segmentación al mismo tiempo. Bien, entonces para ello vamos a trabajar con un archivo que ustedes ya conocen, quienes ya han venido participando en las sesiones anteriores, recordarán este archivo. Se trata de una serie de pedidos, es unas ventas de celulares, y con ellos pues vamos a crear nuestras tablas y nuestras gráficas dinámicas. Para crear una gráfica dinámica lo hacemos a partir de una tabla. Recordemos que las tablas dinámicas se pueden crear por la ficha insertar, el grupo de opciones tablas, elijamos tabla dinámica. La sesión anterior mencionamos que existen unas tablas dinámicas recomendadas, es decir, el propio Excel ya sugiere una posible tabla dinámica, una organización de cierta forma. Entonces vamos a probar una de esas tablas dinámicas que ya están creadas previamente, por ejemplo esta. Si ustedes se fijan, son las compañías de envío y aquí tenemos las cantidades de pedidos despachados por cada compañía, transportados por cada compañía. Si presiona aceptar, entonces ya tiene la tabla creada. Aquí en el panel de los campos de tabla dinámica vemos que en el campo de filas me dejó las compañías de envío y en la sección de valores hizo una cuenta de los pedidos. Teniendo esta información elemental, podemos crear ya una gráfica dinámica. Al igual que las tablas dinámicas, pues las gráficas dinámicas nos permiten generar una serie de reportes bien interesantes, que no son fijos, sino que se pueden moldear de acuerdo a nuestras necesidades. Para crear una tabla dinámica, nos vamos hasta la siguiente ficha. Bueno, que está atravesado, no sé si están viendo que está atravesada las opciones de Zoom. Bueno, me voy hasta la ficha donde dice analizar tabla dinámica y en la sección de analizar tabla dinámica hay una opción que dice insertar en herramientas gráfico dinámico. Entonces voy a mover estas barras acá. Elijo la opción de gráfico dinámico. Obviamente si le hago clic a cualquier otro lugar desaparece esa posibilidad, ¿no? Entonces no se les olvide que con las fichas contextuales es que nosotros tenemos el acceso a ciertas posibilidades. Entonces, teniendo ya la tabla dinámica seleccionada, en analizar tabla dinámica, elegimos gráfico dinámico y acá nosotros podemos crear los mismos tipos de gráficos que mencionamos cuando vimos el nivel básico de Excel. Tenemos las gráficas más comunes que nosotros vamos a trabajar, son las de columnas, las de líneas, las de circulares, las de barras, son las típicas que nosotros vemos en un periódico, en una revista. Hay más tipos de gráficos, ya se las dejo para que ustedes las investiguen. Les había comentado que lo que son las gráficas circulares
solamente aplican para una sola serie de datos. Recordemos, cuando hablamos de series de datos, ¿a qué nos referíamos? En este caso, nos referimos al conjunto de la información que vamos a graficar. En este caso, tenemos una información que se refiere a las cantidades de pedidos, por lo tanto, solamente tenemos una sola serie de datos. Si llegara a colocar, por ejemplo, en columnas las zonas, aquí ya tenemos más de una serie de datos. Tenemos, si lo miramos en columnas, tengo una serie de datos para rural y una serie de datos para urbana. Si lo miramos en filas, tenemos una, dos, tres y cuatro series de datos. Estos totales no van a quedar graficados. Entonces, cuando hacemos una gráfica, voy a quitar nuevamente las zonas para que me vuelva a una sola serie de datos. Nuevamente regresamos a analizar tabla dinámica en herramientas y gráfico dinámico. Nosotros hacemos gráficas circulares solamente con una serie de datos, para que lo tengan en cuenta. Cuando es más de una serie de datos, pues ya pasamos, puede ser a líneas, podemos pasar a columnas, a barras, pero las circulares son solamente con una sola serie de datos. Aquí tenemos ya una sola serie de datos, así que podemos elegir el tipo de gráfico que nos interese, presionamos aceptar y aquí ya nos aparece un gráfico dinámico. Nos podemos fijar que los gráficos dinámicos, a diferencia de los gráficos normales, tienen tienen los mismos campos que aparecen acá en la sección de campos de gráfico, los mismos que están en la tabla dinámica, porque precisamente esta gráfica se basó en una tabla dinámica. Entonces ustedes pueden ver que en este momento, para lo que es la gráfica, me dice que en ejes se encuentra la forma de envío. Voy a pasarme un momento a a la tabla dinámica normal. Cuando estoy en una tabla dinámica, nosotros tenemos una sección de columnas, una sección de filas, una sección de valores y de filtros. Si me paso a la gráfica, le cambia los títulos, pero siguen siendo las mismas distribuciones. Me está diciendo que lo que normalmente tengo en filas es lo que en estos momentos me tiene en el eje de categorías. Acá los valores se mantienen los filtros y para las leyendas, entonces también pondría lo que correspondería a las columnas. En este caso, no tenemos sino una sola serie de datos, no vamos a tener la parte de las leyendas. Con esta gráfica dinámica, nosotros podemos cambiar la apariencia de la misma forma como vimos en el nivel básico. Voy a cerrar un momento este panel. Voy a mover acá a la derecha esta gráfica. La podemos ampliar de tamaño de la misma forma como veíamos que se le cambiaban de tamaño a las formas o como veíamos en el nivel básico el tamaño de las gráficas. Si ustedes se fijan, hay una opción que dice formato para cambiar la apariencia de algunas secciones, una sección de diseño que ya nos trae unos tipos de gráficos, análisis de gráficos dinámicos, que tiene que ver con herramientas que vimos también en las tablas dinámicas. Si ustedes se fijan, hay algunos nombres conocidos como los segmentos, en este caso el nombre de la gráfica. Repasemos la parte de diseño que la vimos en el nivel básico. En la parte de diseño que tenemos una posibilidad para mover el gráfico. En este caso, el gráfico aparece al lado de la tabla dinámica. Si quisiéramos, lo podríamos llevar a otra hoja, para hacerle clic aquí, o a una hoja que ya exista, o a una hoja nueva. Si la llevamos a una hoja nueva, presionamos aceptar. Esta sería una gráfica dinámica. No se les olvide que siguen los campos equivalentes a la tabla dinámica. Si la queremos regresar nuevamente, puedo volver a diseño, le digo mover gráfico, elegimos como objeto en y inicialmente, originalmente estaba en la hoja 1. Así que aquí ya lo llevamos hacia la hoja 1, presiona aceptar y lo regresamos nuevamente para poderlo contemplar junto a nuestra tabla dinámica. Si volvemos nuevamente a diseño, entonces tenemos también la opción para cambiar el tipo de gráfico. Veamos una de las que les digo que son comunes también, por ejemplo la de barras. Entonces acá nos aparece nuestra gráfica, que es la misma información que tenemos acá, ¿no? Si el objetivo era simplemente ver la gráfica en la misma hoja y no queremos ver estos datos, pues la podemos aquí ocultar. Tenemos detrás esa tabla dinámica.
Ahorita hacia el final vemos un ejemplo de un pequeño dashboard a partir de una tabla y de una gráfica dinámica. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Entonces voy a volver a cambiar. Estas opciones las vamos a, sobre todo esta, cambiar entre fila y columna cuando tengamos más de una serie de datos. Vamos a volver a la gráfica original que les había mencionado, que era con una sola serie de datos, que es la circular. Seleccionar datos, pues es básicamente los datos de la tabla dinámica. En este caso, como está basado en una tabla dinámica, si fuese una gráfica normal, nos daba la opción de cambiarla. Acá, como ustedes se fijan, aparece con un color más pálido, indica que está desactivada esa posibilidad. Y acá tenemos ya una serie de gráficos predeterminados. Simplemente elegimos el gráfico que nos interesa. Es una apariencia, por ejemplo, elijamos, a ver, uno que nos muestre porcentajes. Este como, por ejemplo, nos muestra porcentajes y aparte nos muestra en clave de color, en leyendas, qué significa cada uno de esos colores. Aparte, pues tenemos una posibilidad de cambiar las distintas tonalidades de colores, distintas combinaciones. Vamos a elegir, por ejemplo, elijamos esta. Tenemos la opción de unos diseños también de presentación. Por ejemplo, este ya me quita las leyendas. Tenemos este sin leyendas y me muestra los porcentajes directamente en la gráfica. Y también habíamos visto en el nivel básico que hay una opción para agregar elementos de la gráfica. Títulos, si hacen falta títulos. Por ejemplo, si este título no apareciera, lo podemos agregar a través de acá. Agregar elemento gráfico, título del gráfico, encima. Y luego acá ponemos el título que se nos ocurra. Por ejemplo, cantidad de pedidos transportados, démoslo así. Bien, entonces son algunos ejemplos. Eso es un repaso de lo que vimos en el nivel básico. Acá tenemos también cuando se elige una gráfica, nos aparece acá un icono con un más que maneja algunos elementos que ya tenemos o que ya hemos visto por la cinta de opciones. Podemos quitar el título, podemos quitar o poner etiquetas, podemos poner leyendas, que son las que están acá. Si venimos a este botoncito de la brochita, entonces nos da posibilidades para también la apariencia. Según el tipo de gráfico, estos botoncitos van a cambiar de opciones. Bueno, entonces este sería un ejemplo sencillo de una gráfica dinámica. Vamos a crear, llamémoslo gráfica dinámico. Llamémoslo aquí tabla. Como les había dicho que pongo a veces Tedin y gráfica din. Listo. Por pedidos, voy a poner acá. Por pedidos. Pedidos transportados. Bueno, hasta aquí me permitió. Vamos a crear otra tabla dinámica de la misma forma que aprendimos en la sesión anterior, que es por las tablas dinámicas recomendadas. Miremos a ver qué otra hay para ver un ejemplo con más de una serie de datos. Bueno, no veo ninguna práctica, entonces vamos a crearla desde cero. Insertar tabla dinámica, nueva hoja de cálculo. Vamos a colocar a la izquierda, pongamos las formas de pago en filas. Arriba vamos a poner las zonas y aquí vamos a graficar lo que valen los pedidos. Entonces ponemos aquí el total. No se les olvide que para poder cambiar la apariencia oprimíamos acá en la presentación de los números. Elegíamos la opción que dice configuración de campo de valor. En campo de valor íbamos a formato de número. Aquí elegíamos qué apariencia nos interesaba. Voy a dejar esta que dice contabilidad. Presionamos aceptar. No se les olvide que también podríamos cambiar los nombres de los campos. Les había comentado en esa oportunidad. Aquí, por ejemplo, en lugar de suma de total, podría poner, por ejemplo, total ventas. Me quedo ventas. Bien, y a partir de esta información, entonces vamos a crear nuevamente una tabla dinámica. ¿Qué hacemos? Nos vamos por la ficha, por la ficha de
analizar tabla dinámica, elegimos la opción gráfico dinámico. Por insertar eran las gráficas tradicionales, pero en este caso vamos a enfocarnos a una dinámica. Entonces elegimos gráfico dinámico y si llegamos a elegir circular, no nos sirve circular. ¿Por qué no nos sirve la circular? Porque les decía que la circular solamente aplica, ¿para qué? Para una sola serie de datos. ¿Y cuántas series de datos tenemos ahí? Si lo miran en columnas, ¿cuántas series hay? Hay una que es rural y una segunda que es urbana. Y si lo miramos en filas, ¿cuántas hay? Hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Por lo tanto, no aplica para este caso una gráfica circular. Podría ser una gráfica de barras, podría ser una gráfica de columnas, podría ser una gráfica de líneas. Veamos la de columnas. Aquí nos da distintos tipos de columnas, incluso columnas en 3 dimensiones, columnas apiladas para ver un acumulado. Pongamos estas de 3 dimensiones. Presionamos aceptar y aquí tenemos ya nuestra gráfica. De pronto la queremos ver un poquito mejor, podríamos cambiarla a una hoja independiente. Decíamos que se podía por diseño, elijamos la opción que dice mover gráfico. En mover gráfico le decimos una hoja nueva y aquí voy a llamarlo gráfico dinámico. Presionamos aceptar y nos aparece nuestro gráfico dinámico. Voy a mover esta barrita que se me atraviesa. Ok, ya. Bien, entonces este gráfico dinámico es en 3 dimensiones. Lo mismo que les comentaba del nivel básico. Podemos, aparte de esas opciones de diseño de acá, podíamos cambiar la apariencia directamente sobre los elementos de la gráfica. Si elegía, por ejemplo, aquí una columna, él selecciona toda la serie correspondiente. Podíamos ir por la opción de formato, dábamos la apariencia que nos interesara. Por ejemplo, voy a colocar aquí rojo, a esta lo mismo, se selecciona. Fíjense que hago primero un clic, ok, ya me lo tomo. Listo, hacemos acá un clic y luego elegimos el color que nos interese, pongamos este verde, por ejemplo. Si ustedes decían, no es que los tamaños de las letras están muy pequeños, ustedes le hacen clic al área del gráfico, al área del gráfico, ¿no? No al área de trazado. El área de trazado solamente cambiaría una parte. Voy a poner un título inicialmente para que veamos eso que les acabo de mencionar. No se les olvide que lo podemos agregar por aquí también. Puede decirle títulos del eje, no título del gráfico inicialmente. Vamos a colocar aquí total ventas por forma de pago. O pongámoslo total ventas. Y acá, pues nosotros ya sabemos que esta es las zonas y esta es, aquí tenemos las zonas urbana y rural. Bueno, viéndolo esto, acá hay algo que nos sobra en esta gráfica. Vamos a quitar, puede ser las leyendas o puede ser este eje, lo podemos borrar con suprimir. Listo, y dejamos las leyendas. A esta información faltaría identificar qué es, por si no es claro, entonces sería un título del eje. Vamos a ponerle el eje vertical. Aquí aparece el eje vertical. Ahora le hacemos un clic ahí y aquí colocamos a qué se refiere esto. Entonces sería pesos. Indicando es dólares o cantidades o unidades según lo que nos interese. Bueno, entonces les decía que una cosa es hacerle clic al área de trazado y otra cosa es hacerle clic al área del gráfico. Algunas veces seleccionar el área de trazado o seleccionar el área de gráfico se nos complica. Nosotros habíamos visto en el nivel básico que en la ficha de formato, teniendo seleccionada la gráfica, hay una opción que dice, un grupo de opciones que dice selección actual y en selección actual hay un desplegable y en dicho desplegable están los nombres de los elementos de la gráfica, así que cuando no podemos seleccionarlo fácilmente, lo podemos hacer a través de acá. Entonces voy a seleccionar el área del gráfico y era para mostrarles que desde aquí, teniendo seleccionado el área del gráfico, ustedes se van a la ficha de inicio y acá pueden incrementar el tamaño de la letra si creen que la letra está muy pequeña para poder visualizar bien el reporte. Entonces vean aquí, por ejemplo, en 14. O ya ustedes podrían seleccionar por partes y cambiarle la apariencia directamente a la parte que les interesa. Bien, hasta aquí ya tenemos dos gráficos dinámicos. Tenemos un gráfico dinámico que está junto a su tabla dinámica y aquí otro gráfico dinámico que está de forma independiente. Otra de las cuestiones con las cuales podemos jugar con las tablas dinámicas es
Eh, con los filtros, por ejemplo, los mismos filtros de la tabla dinámica. Voy a poner acá lo que es los barrios, donde están los barrios, los voy a poner aquí en filtros. Y lo chévere de las gráficas dinámicas es que ustedes pueden mostrar un reporte y cambiarlo por uno distinto. Aquí estoy viendo, por ejemplo, el reporte en todos los barrios. Si me interesa un barrio en particular, simplemente le hago clic aquí en la flechita y digo, no, quiero ver en el 7 de agosto, por ejemplo. ¿Qué pasó en el 7 de agosto? Estas son las ventas. Solamente se paga en débito, y plata, y allá no hay zona rural, solamente zona urbana. Aquí también podríamos decirle seleccionar varios elementos. Entonces, que aparte del 7 de agosto, seleccionamos el 12 de octubre. Y acá veamos si hay otro mes con nombre de fecha. Estará el 20 de julio. Bueno, bueno, creo que se me ha ido el sonido. No sé si me están escuchando. Espero que sí. Listo. Entonces les decía, aquí acabamos de hacer un filtro con más de una columna, con más de un dato. Tenemos dos barrios filtrados en estos momentos. Esto es lo chévere de una gráfica dinámica, que puedo jugar con ese tema, incluso acá, con las zonas. Le hacemos clic acá en la flechita y si tuviese la posibilidad de elegir zonas, lo puedo hacer. Voy a borrar este filtro, voy a activarlos todos nuevamente, presiono aceptar. Ya tengo toda la información y aquí digo, no, solamente me interesa ver la parte urbana, no quiero nada de rural. Presiono aceptar, listo, ya cambió la gráfica. Si fuese de la forma tradicional, que son no las gráficas dinámicas, pues me tocaría hacer una gráfica prácticamente por cada tema. Mi jefe me dice, muéstrame una gráfica por cada uno de los barrios. Entonces, en lugar de hacer una gráfica por cada uno de los barrios, le digo, no, pues veámoslo acá sobre la tabla dinámica. Ya es distinto si necesito imprimir, pues ahí sí sería sacarlos por aparte de la forma tradicional o incluso filtrándolos acá y haciendo capturas de los tipos de gráficos. Voy a volver aquí. Ah, bueno, les había dicho hace poco, voy a volver a activar acá nuevamente la zona, la parte rural. Les había dicho que en la sección de diseño, estas opciones se aprecian mejor con datos, con gráficas de más de una serie. Fíjense en lo que va a pasar acá cuando le presione cambiar columna, cambiar fila columna. Cambia la presentación de la información. Eso también es lo chévere de las gráficas dinámicas. Pero bueno, vemos que esta presentación me oculta, no me deja ver bien. La voy a volver a donde estaba. Y veamos otro ejemplo de gráfico dinámico. Entonces, bueno, este gráfico dinámico voy a llamarlo acá eh, valor ventas. Y este va asociado con esta hojita. Esta es, voy a llamarla tabla dinámica, valor ventas. Y para que ustedes se acuerden que están asociadas, pues les puedo cambiar de color a las pestañas, a las etiquetas. Le pongo las dos el mismo color de pestaña. ¿Por qué? Porque quiero que se fijen en lo siguiente. Estoy aquí en la gráfica dinámica, me voy a pasar a la tabla dinámica. De pronto en la tabla dinámica digo, no, no quiero el filtro de barrio, sino quiero el filtro de, o no, incluso no filtro, sino no voy a mostrarlo como lo estoy presentando, sino a la zona la voy a pasar acá arriba. Ya cambié la presentación de la tabla dinámica. Vamos a volvernos a ver qué pasó acá. ¿Qué se imaginan ustedes que pasaría en la gráfica dinámica? ¿Será que se afectó por cambiar la tabla dinámica? Vamos a ver. Efectivamente se afectó. Entonces, si ustedes hacen una gráfica dinámica a partir de una tabla dinámica, no se confíen en que, ay, modifico esta tabla para mostrar dos cosas y cuando vuelvan acá se les cambió la gráfica dinámica. Si ustedes quieren jugar con una tabla dinámica sin que se afecte, jugar en el sentido de reorganizar la información para presentarla de otra forma, no conviene modificar una tabla dinámica que me afecte a una gráfica dinámica. Y si el objetivo era ese, pues no hay problema, entonces se cumple con el objetivo.
voy a volver a poner la zona en columnas y de tal forma que cuando vuelva acá ya está en el lugar correspondiente. Si al elegir la gráfica dinámica se me ocurre decir, no, voy a pasar en la gráfica dinámica zona a filtros y me paso a la tabla, vemos que también se afectó la tabla. Es decir, si modifico la distribución de los campos del gráfico dinámico, se modifica la distribución de los campos de la tabla dinámica. Algo así como inversamente proporcional. Entonces, si modifico uno, se modifica el otro. Perfecto. Entonces les decía que íbamos a ver un ejemplo más con una gráfica de líneas. Entonces voy a insertar nuevamente una tabla dinámica. Hagámoslo también en una nueva hoja de cálculo. Vamos a hacerlo por meses, por ejemplo. Pongamos en fila los meses y pongamos las zonas acá arriba y coloquemos las cantidades vendidas. Esto ya no es la cantidad de pedidos, sino las cantidades vendidas. Y con esa información, entonces vamos a insertar nuevamente, vamos a diseño, a analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, y elijamos uno de líneas. Vamos a elegir este, por ejemplo. Entonces, aquí nos muestra un salto porque posiblemente no hay ventas en esos años. Y pues ya, como les decía, pueden cambiar la apariencia de la forma en que les explicaba, ya sea por diseño, ya sea por formato, pueden jugar con esa presentación. Entonces, en términos generales, de esta forma es como se crean los gráficos dinámicos. Bueno, entonces vamos a cambiarle de nombre a esta hojita, llamémosla gráfica dinámica de líneas. Bueno, ¿qué más temas tenemos preparados para el día de hoy? Entonces ya trabajamos con algunos tipos comunes de gráficos dinámicos, cambiamos su presentación. Ahora vamos a ver cómo mezclar tablas dinámicas, gráficos dinámicos con segmentación de datos y con tiempo, que es algo bien interesante, algo bien chévere. Pasémonos nuevamente a esta hojita y vamos a insertar nuevamente una tabla dinámica para no modificar los ejemplos anteriores. Vamos a hacer una tabla dinámica vamos a poner las marcas, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos las marcas, vamos a poner las cantidades, en este caso no cantidades de pedidos, no cantidades de ventas, sino cantidades de pedido. Acá me está mostrando por defecto una suma. El campo identificador de pedido no se debe sumar aunque sea numérico. El identificador de pedido, la única información apropiada, el único cálculo apropiado sería un recuento. Y vamos a cambiarlo acá por cantidad de pedidos. Listo. Esta sería una gráfica sencilla. Vamos a ponerle un filtro por zonas acá en esta sección. Vamos a hacer nuestra gráfica dinámica, como les acabo de mencionar, por analizar tabla dinámica, gráfico dinámico. Elijamos uno de barras, que no pusimos uno de barras ahorita. Y así me mostraría el de barras. Y acá es cuando le digo, les decía, si ustedes se fijan prácticamente la información de los dos es muy similar, entonces podríamos hacer esto. Poner acá esta información, ¿sí? Para ocultar parte de la información y simplemente cuando haga un filtro, digo, quiero ver la zona rural, me cambió la gráfica. Quiero ver la zona urbana, me cambió la gráfica, ¿sí? Voy a quitar esa zona de acá, voy a dejar esta tablita por si dijeran, no, si quiero ver, hay algo en particular de acá que quiero ver.
Y vamos a jugar ahora con el tema de la segmentación. Para no hacerlo a través de acá, sino para diseñar una especie de panel, vamos a cambiar el color a esta información. Vamos a cambiar el diseño. Elijamos este diseño. A la gráfica cambiémosle también la presentación. Elijamos este diseño, por ejemplo. Y ahora vamos a jugar con la segmentación. Voy a quitar ese título de aquí de total porque realmente no lo veo necesario. Ya sabemos que este es un total. En este caso es la cantidad de pedidos por marca. Y ahora vamos a jugar con la segmentación. Para agregar la segmentación debemos tener seleccionado un campo de la tabla dinámica o el gráfico dinámico. Nos vamos a analizar tabla dinámica y habíamos visto que teníamos en el grupo de opciones de filtrar algo llamado insertar segmentación de datos. En esta segmentación vamos a poner las zonas que teníamos ahorita. Aquí tenemos las zonas y aquí estamos armando un dashboard, una presentación bien interesante, un dashboard sencillito. Si elijo aquí rural, me cambia la gráfica. Si elijo aquí urbana, me cambia la gráfica. Vamos a insertar otro campo de segmentación que sea, por ejemplo, insertar segmentación. Vamos a poner por formas de pago. Entonces ahí vamos jugando con la presentación. De pronto me interesa que estos dos tengan el mismo tamaño. Acuérdense en que podíamos ir por la... Cuando tengo seleccionado un campo de segmentación, podemos ir a la ficha de segmentación y aquí también podemos cambiar la apariencia. En este caso me interesa que aparezca démoslo en 3 columnas para jugar con esta presentación. Tenemos aquí las formas de pago. Tenemos aquí el reporte que está apareciendo. Entonces podemos jugar. Quiero ver la zona rural, quiero ver por Plata. Entonces fíjense que es un reporte bien interesante y es una presentación bien chévere para el caso de que tengamos una reunión, una junta, podemos jugar con esto. Y si a esto le mezclamos lo que es en análisis del gráfico dinámico, la segmentación de tiempo que vimos también la sesión anterior, hagámoslo por fecha de pedido. Entonces se completa o se genera una especie, un panel para un reporte bien interesante. Entonces aquí jugamos con las zonas, con las formas de pago, por fechas, de cantidades de pedido por marcas. Acá a esta escala de tiempo me gusta quitarle la barra de desplazamiento de acá y jugar con estas barritas. Entonces fíjense, voy a borrar este filtro, voy a borrar este filtro. Vemos que nos cambia la gráfica, ¿sí? Les decía, esto ya es jugar con presentación, hacer un panel. De pronto ustedes dicen, quiero ponerle, no sé, aquí agregar unas filitas. Aquí ponerle un título que diga reporte. Junta, no sé, hoy estamos a 10 de noviembre de 2021. Vamos a cambiarle aquí la presentación a esto, voy a aumentar el tamaño. ¿Sí? De pronto se me ocurre, no, es que quiero jugar con los colores, voy a poner aquí, seleccionar esta sección aquí de fondo, este pedacito de acá, a ese pedacito le vamos a colocar un relleno negro, ¿sí? A esta celda le voy a colocar un color blanco. Bueno, ya habría que cambiar la presentación. Bueno, realmente para todo no era ese fondo. Vayamos al diseño de acá. A ver si nos rescata la tabla. No, para todo no era ese fondo. Entonces voy a cambiar, voy a darle control Z para deshacer la apariencia y más bien voy a quitarle las líneas. Por vista, líneas de cuadrícula. Bueno, entonces aquí vamos jugando con un reporte y listo. Entonces con esto se lo presento, digamos, si estoy en una reunión, estoy proyectando en un video vino con un televisor grande, podría venirme hasta acá, hasta este botoncito y le digo que me oculte automáticamente la cinta de opciones
y ya se parece más un poco como una presentación. Podríamos quitar esta barra de fórmulas y ahora sí me dedico a dar mi explicación de lo que me estén pidiendo y simplemente es elegir los elementos que quiero mostrar dentro con las segmentaciones o con la escala de tiempo. Bueno, aquí en este caso no se vendió nada. Creo que todo está en octubre, está en noviembre o está en diciembre. Y ya tengo un reporte, un panel sencillito, bien interesante para presentar. Pero incluso podemos armar este panel mmm, mezclando más datos. Aquí tenemos cantidades de pedidos. ¿Sí? De pronto esta tablita la dejaba como para mostrarles que se podía tener una presentación bien interesante. De pronto, como ya es claro que está en la gráfica, podemos dejar solamente esta gráfica, jugar con estos elementos de segmentación y también podríamos mezclar otros reportes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger esta gráfica de acá, la voy a cambiar de posición, la voy a reducir un poquito de tamaño. Se sigue viendo la información, bueno, un poquito más de tamaño, o voy a cambiar el tipo de gráfico mejor. Cuando oculté las herramientas, la cinta de opciones se puede volver a buscar por el mismo botoncito, voy a restablecerle, decirle mostrar fichas, pestañas y comandos, me voy a ir al diseño de la gráfica y voy a cambiar el tipo de gráfico, mejor lo voy a dejar en columnas. Es la misma información, vamos a alargar esta tablita, vamos a reducirle la altura para jugar con, ya vamos a cambiar, vamos a hacer algo bien interesante con este panel. Voy a cambiarle aquí el ancho. A estos títulos los podemos cambiar de orientación. ¿Se acuerdan ustedes que por la ficha de inicio tenemos esta opción de cambiar la orientación? Le ponemos de abajo hacia arriba, de pronto para verlo de otra forma. Y ahora es para hacer lo siguiente, para mezclarlo con otro reporte. Voy a seleccionar esta información que me aparece acá, esa tabla dinámica, la voy a copiar y la voy a pegar acá al ladito. Y al copiar y pegarla, tengo dos tablas dinámicas. A esta otra tabla dinámica le podría cambiar el tipo de información que voy a mostrarle. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, la configuración del campo de valor, me interesa la suma. Nuevamente voy a darle clic derecho, configuración de campo de valor. Voy a cambiar el formato a contabilidad. Presionamos aceptar. Y a este le podría hacer una gráfica distinta. ¿Sí? Por ejemplo, a este sí le quiero dejar la gráfica de barras. Nuevamente analizar, insertar gráfico dinámico. Dejémoslo, les decía que el de barras, presiona aceptar. Ya sabemos que esos son pesos. Entonces vamos a cambiar aquí el tamaño. Fíjense que ya estoy jugando con dos gráficas. Entonces ya tengo la cantidad de pedidos por marca. Aquí sería el valor total del pedido también por marca. También a este le voy a cambiar la apariencia. Vamos por diseño. Busquemos, bueno, puede ser incluso el mismo. Ya es jugar con las presentaciones y estos elementos los voy a volver a poner acá. Entonces ya quedó un panel organizado de una forma bien interesante. Y hago un reporte. Esto ya tiene más pinta de dashboard porque estoy mostrando dos datos diferentes. Entonces puedo ver, bueno, por Samsung vendí, aquí no tengo filtros, bueno, vendí 50 pedidos de Samsung y vemos que efectivamente en cuanto al valor es lo que más vale, que vemos que se acerca a, en este caso, a 160,000 pesos. ¿Sí? Podemos jugar con esas gráficas, vimos que se puede ir por diseño, les había dicho que se puede agregar un elemento, voy a agregarle aquí unas etiquetas y voy a agregar en el extremo extremo los datos para ver las cifras y más bien me vengo acá, selecciono esta linecita, presiono suprimir, veo solamente esa información, vengo aquí a la ficha de inicio como les enseñé, incremento un poquito el tamaño,
miro que me sobra, este título total me sobra, le doy suprimir. Ya es jugar con esta presentación, pero ya tenemos un dashboard bien interesante. Vamos a ver si se cambia todo. Sí se cambia todo. Entonces, quiero ver en Nequi, en la zona, bueno, aquí solamente hay zona urbana, en noviembre. Fíjense cómo tengo un reporte bien interesante mezclando gráficas dinámicas a partir de tablas dinámicas y a partir de segmentación. Voy a quitar, voy a quitar esta segmentación para mostrarles algo. Es el quitar zona. Vamos a quitarlos todos. Quitar formato de pago y quitar escala de tiempo. Voy a mover aquí voy a pararme en este elemento o en esta gráfica, puede ser también. Le digo análisis, insertar segmentación de datos. Voy a poner nuevamente zona. Presiono aceptar. Voy a elegir zona rural, zona urbana. Algo pasó acá con lo que acabo de hacer. No sé si se han dado cuenta qué pasó ahí. Voy a cambiarle la altura nuevamente a esta zona mientras van analizando qué pasaría. Voy a volver a insertar el otro segmento que quité, que era el de, bueno, pongamos vendedor en esta oportunidad. Entonces quiero ver un reporte por vendedores y les decía que para que se vea mejor lo dejo en 3 columnas, le cambio el ancho de este elemento, le cambio la altura y nuevamente me paro en Beatriz, me paro en rural. Algo está pasando acá. ¿Habrán visto qué habrá pasado ahí? Bueno, y voy a volver a insertar, teniendo seleccionada esta gráfica, perdón, por análisis de gráfico dinámico, la escala de tiempo una vez más. eh, por el campo que nos interesa, hemos puesto siempre fecha de pedido, pues elijo fecha de pedido, presiono aceptar, nuevamente a este le cambio el ancho. Como les digo, les voy a quitar esta barrita que me parece que sobra, barra de desplazamiento, le voy a cambiar el ancho acá. Habíamos visto también en sesiones anteriores que incluso le podemos cambiar los colores a los segmentos. Entonces vamos a cambiarle el color a esta sección. Ahí ustedes juegan, eligen el que les guste. A este segmento también le voy a cambiar la apariencia. Vamos a ponerle este. A este segmento vamos a ponerle este. Y el problema que se está presentando es que no se está actualizando, sino solamente esta información. O sea, ya no está funcionando el dashboard como debería funcionar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Voy a seleccionar este primer segmento, voy a ir a esta segmentación, vengo a conexiones e informes y aquí él me está mostrando que tenemos, estamos en qué hoja, en la hoja 4. Me dice que podemos conectarlo con, con varios elementos, podemos conectarlo con información de otras hojas, pero en este caso me interesa, voy a llamar a esta hoja, voy a cambiarle de nombre para identificar fácilmente lo que estoy trabajando, voy a llamarlo dash o tablero. Tablero que es en español dashboard. Entonces, a este tablero, nuevamente elijo aquí en conexiones de informes y me dice, podemos conectar, tenemos 2 tablas dinámicas en tablero. Entonces, sé que me está funcionando uno, que es la tabla dinámica 7. Pero si uno tiene dudas, pues una forma práctica para aclarar esas dudas de qué estoy modificando sería elegir la tabla dinámica, ir por la opción de analizar tabla dinámica, perdón, me vengo a este campo, analizar tabla dinámica, está acá. Sí, en analizar tabla dinámica, aquí donde dice tabla dinámica en la flechita y darle un nombre, que no sea 6 y 7, si en esto sería marcas, cantidad de marcas. Y a esta otra, nuevamente aquí en la flechita le digo valor marcas. Listo. Nuevamente voy a volver a ocultar esa tabla dinámica. Nuevamente elijo este elemento de acá, el campo de zona, vuelvo a segmentación, vengo a conexiones de informes y ahora sí es más fácil identificar. Ah, bueno, ya tengo la de valor marcas, me falta cantidad de marcas. Presiono aceptar y elijamos rural y urbana. Cambian las dos. Perfecto.
Voy a borrar este filtro. Bueno, aquí verifiquemos que me quedaron las dos conexiones. Sí. Bien, voy a volver a borrar acá. Entonces, con este, nuevamente conexiones e informes. Aquí estaba solamente valor. Le vamos a poner cantidad también. Y elijamos acá. Perfecto. Y en esta, elegimos escala de tiempo, conexiones e informes. Ya está valor, cantidad también. Aceptar. Elijo noviembre, diciembre, Beatriz, rural, urbano. Perfecto. Ya quedó la conexión. Y como les digo, o sea, armar así un reporte de tabla dinámica, mezclado con gráficos dinámicos, mezclado con segmentos y mezclado con escala de tiempo, es un nivel bien interesante para presentar un reporte. Esto descresta a un cliente, esto descresta en su trabajo. Se le presentan esto a su jefe y su jefe de pronto no sea muy diestro en estas herramientas, pues va a quedar encantado. Entonces, ese es un temita bien interesante para que le cacharreen en los próximos días. Bueno, entonces llegó el momento de las preguntas para ver qué dudas hay respecto a los temas que hemos visto el día de hoy. Así que ya pueden levantar la manito, pueden escribirnos por el chat a ver qué dudas hay sobre los temas vistos. Entonces, comentarios. Bueno, Nelson, pues aquí tenemos una preguntita que es, bueno, es decir, profe, que el sistema crea unas gráficas dependiendo de nuestros datos. Exactamente. Se crean gráficas dinámicas dependiendo de nuestros datos. Entonces, pues acá está oculta en las tablas, pero si muevo esta gráfica, a medida que se cambia la tabla, según los segmentos que tenemos aquí, automáticamente se cambian las gráficas. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Entonces uno juega así, tapando, haciendo, así sería un dashboard, ocultando cierta información, dejando otra visible. Y ya, pues acá es que ustedes se pongan con la presentación a jugar con algo de diseño, ¿sí? Ya ustedes aquí juegan, volvamos nuevamente al negro que quería colocar, por ejemplo esto, si quería hacer, si quería aquí encerrarlo, pero ya no soy experto diseñador, pero ya este sería un pequeño ejemplo de cómo podemos cambiar apariencias. Ya si ustedes son expertos eligiendo combinaciones de colores, haciendo diseños, pues ahí van armando una presentación bien interesante. Perdón. Bien. ¿Qué otra preguntita surge? Por acá nos piden que si puedes, por favor, reforzar el tema de segmentación en tiempos. Ok, vale. Entonces, cuando nosotros trabajamos tanto en tablas dinámicas como en gráficos dinámicos, voy a eliminar nuevamente este elemento. Borrar filtro de fecha de pedido. Ok, es quitar escala de tiempo. Para las gráficas y las tablas dinámicas, nosotros tenemos en análisis de gráfico dinámico una sección que dice escala de tiempo. Cuando nosotros empleamos las segmentaciones de datos, se puede de cualquier columna, pero son preferiblemente columnas que agrupen información, mientras que el tema de la escala de tiempo solamente se puede con campos que nos aseguremos que sean de tipo fecha. Fijémonos que acá, a diferencia del caso anterior, solamente nos da tres posibilidades. Podemos poner una escala de tiempo porque de una de estas tres opciones, por ejemplo, de las fechas de entrega, porque estos sí representan fechas. Tan pronto se inserta dicha escala de tiempo, digamos que nuestro trabajo no es muy grande, simplemente él ya clasifica la información, él detecta la información. Aquí voy a quitar, aquí aparece una ficha contextual y desde la ficha contextual la podemos configurar. Les había mencionado en la sesión anterior que el encabezado, voy a quitarlo y voy a ponerlo. De pronto no sería bueno quitarlo por si estoy haciendo filtros por dos fechas al mismo tiempo. Agreguemos, por ejemplo, nuevamente le digo acá,
análisis, insertar escala de tiempo y ahora pongámosle acá fecha de pedido. Entonces, si voy a manejar dos escalas de tiempos, pues no conviene quitarles lo que se llama el encabezado. Lo que me gusta quitarle es la barra de desplazamiento porque nos da, me parece a mí que nos da más espacio para una presentación, barra de desplazamiento. Teníamos una opción que decía para quitar etiqueta de selección. Fíjense que acá me está mostrando que me quita la sección donde me muestra todos los periodos. Esta también conviene dejarla visible. Ya miramos por qué. Porque conviene. Miremos esta etiqueta de selección. Entonces es la que estamos mirando. Mm, nivel de tiempo. Entonces, nivel de tiempo es el que aparece aquí a la derecha. Ahora, si yo acá, aquí podemos jugar con varias formas de presentar la información. Si lo presento por años, por trimestres, por meses. Si sé que tengo muchos años, pero aquí lo cambio de años y aquí me va a mostrar para elegir un año u otro. Nuevamente voy a dejarlo como lo tenía por meses. Entonces, las escalas de tiempo, pues es de forma similar a los segmentos de los campos tradicionales. Ellos quedan directamente asociados a la tabla con la cual se creó el gráfico dinámico. Aquí tienen pues opciones para desplazarse a la izquierda, a la derecha para ver los diferentes meses, si tenemos muchos meses. Aquí, por ejemplo, puedo ver los 2 años. Les decía que puedo elegir un mes. Les decía que aquí nos aparecía un control para ampliarlo, por ejemplo, a 2 meses. Y aquí es donde conviene dar esa etiqueta, porque ya sé que estoy filtrando lo de, lo de 2 meses, no lo de uno solo. Y con estas escalas de tiempo también podemos asegurarnos que se conecte con todas las tablas dinámicas. ¿De qué forma? Aquí por escala de tiempo, por el grupo de opciones de escala de tiempo, veníamos a conexiones de informes y aquí como ya pusimos los nombres a los informes, pues fácilmente los puedo asociar. Y lo mismo a esto, conexiones, le pusimos nombres a las tablas dinámicas, entonces por eso se puede asociar. En términos generales, eso fue lo que vimos de escala de tiempo. De pronto, para ver un poquito más a fondo, podría verse el video de la sesión anterior que le dedicamos un poquito más de tiempo a esas escalas. Muy bien, ¿qué otras preguntitas surgen al respecto o comentarios? Por acá nos preguntan que qué versión de Excel usas. La versión que estoy usando es la versión que nos provee la universidad, que es Microsoft 365. Tiene cierta ventaja sobre versiones antiguas porque siempre vamos a tener la última versión, siempre vamos a tener actualizada la versión de Office. Puede haber, si compran la licencia de Office 365 Hogar, van a tener la misma posibilidad. Pero en principio, todos los estudiantes de la universidad tienen derecho a utilizar Office 365. Si no lo han instalado, pues pueden investigar cómo se hace la instalación a través de la plataforma de la universidad, que nos da el link correspondiente. Bueno, ¿qué otra preguntita surge al respecto? Bueno, por acá Carlos pregunta que tú creas todos esos datos y dependiendo de la información que tú ingreses se va realizando los datos, digamos meses, ventas, vendedores. Eh, sí, señor, digamos, es una base de datos con la cual en este caso es una base de datos que descargué de internet y luego le agregué algunas cositas. Por eso podemos jugar con esa información. Pero si ustedes ensamblan una base de datos en su empresa o, por ejemplo, digamos que si están viendo una materia donde tienen que hacer una encuesta, ¿sí? Tienen que hacer preguntas, pueden montar una base de datos y luego hacer análisis de los datos a través de las tablas y de los gráficos dinámicos. Pero sí, es básicamente esa información que uno va construyendo con el tiempo. Si tienen un almacén, venden X productos, pueden montarse una tablita en Excel para registrar lo que están vendiendo. Realmente tienen muchísimas aplicaciones. Si digamos que Luis Octavio que nos acompaña, él, por ejemplo, él es profesor, él puede, por ejemplo, organizar los datos de sus alumnos, las notas, de pronto puede jugar con máximos mínimos, puede jugar con periodos, ya es exponernos a explorar, ¿sí? Cómo jugamos con estos elementos.
Estas tablas y gráficas dinámicas tienen una infinidad de aplicaciones. Si trabajo en el sector agrícola, si trabajo en el sector económico, si incluso estudio psicología, cuando se hacen análisis de grupos poblacionales, etcétera. Excel es una herramienta muy poderosa que vale la pena conocer y sacar el jugo. Bueno, ¿alguna otra preguntilla? ¿Sale por ahí? Bueno, por último, ya que estabas hablando de Luis Octavio, por acá tiene la manito levantada, así que vamos a darle palabra. Luis Octavio, ya puedes activar tu micrófono. Buenas noches, ¿me están escuchando? Buenas noches, Luis Octavio, sí, señor. Sí, pues primero que todo agradecerte, Nelson, por compartir tus conocimientos muy valiosos. Y yo más que una pregunta quería hacer un aporte. Uno como docente se encuentra, y también he sido estudiante en posgrados, cuando uno va a hacer una sustentación de una tesis de grado, sobre todo de corte cuantitativo. Esto es una ayuda muy grande. O sea que si uno hace una sustentación de un trabajo de grado con estas tablas dinámicas y con lo que nos has enseñado hoy, queda uno muy bien y quedan muy bien los estudiantes. Era eso, Nelson. Muchas gracias. No, señor, con mucho gusto. Sí, señor, tiene toda la razón. Se pueden hacer unas presentaciones bien interesantes y eh, que sean didácticas para la persona que nos está evaluando. Bueno, muy bien. Muchas gracias por el aporte, Luis Octavio. Bien, entonces, ¿alguna otra preguntita que surja? Y si no, No, Nelson, no hay más preguntas por ahora. vale, entonces, pues espero que puedan aprovechar esta herramienta al máximo. Eh, Más adelante, cuando tenga tiempo, les empezaré a plantear ejercicios para resolver como en forma de talleres más adelante. Hemos visto bastantes temas. Hace rato no les pongo ejercicios. He tenido bastante trabajo, pero espero poder sacar un tiempito para plantearles un ejercicio y que ustedes mismos pues se reten a solucionando algunos planteamientos. Gracias por su asistencia entonces. Gracias a Andrea por tu apoyo y nos vemos en una próxima sesión. Feliz noche para todos. Listo, Nelson, muchas gracias a ti por tu tiempo. Que tengas una feliz noche y también a todos nuestros participantes. Muchas gracias por estar aquí. No olviden, por favor, diligenciar el formulario de asistencia y también por allí les envié un enlace donde encuentran las grabaciones anteriores de la biblioteca, incluyendo, pues allí van a encontrar las de Excel. ¿Listo? Entonces, sin ser más, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.